Bien, seguimos en Observadores, tal como lo adelantábamos al comienzo del programa. Está acá la periodista de Gualeguaychú, ella es corresponsal de Clarín en la provincia de Entre Ríos. Ha terminado en su trabajo periodístico especializándose en trata y por este motivo... No he terminado, espero que pueda seguir. En el transcurso del trabajo periodístico, por algún motivo que ya se lo vamos a preguntar, ahora es especialista en trata y por este motivo fue que el martes pasado dio una charla en el Congreso de la Nación frente a diputados, precisamente acerca de trata y trabajo infantil y esclavo. Un tema fuerte, pero bueno, por ese motivo también la hemos convocado. Del cual no somos ajenos, Sabina. O sea, me decías recién... Perdón, Verónica Toller, porque no dije el nombre. Sí, no, si lo dijiste. ¿Dije? Ah, perdón. Bueno. Verónica Toller. Ok. Pero, a ver, recién mencionabas, y yo te hacía una broma sobre que aún no he terminado, me queda camino por recorrer, pero sí, entre comillas, terminé en el tema trata. ¿Por qué? Me decías vos. Mira, Sabi, porque me crucé con la trata. Recuerdo que en 99 creo que fue, o sea, bastante atrás, estaba trabajando para el diario El Día de Gualeguaychú y con gente, con personal, digamos, del área del Ministerio de Trabajo, aquí Delegación Entre Ríos, se va a hacer una inspección en un obraje maderero, o sea, simplemente hacheros que venían de misiones y demás. Alguien había hecho una denuncia y se iba a observar en qué condiciones estaban viviendo los hacheros. Yo, subida al auto, voy con ellos a mí me pareció muy interesante, como periodista, a cubrir. Jamás había estado en un obraje maderero. Entonces, lo que se hace, esta gente hacía su inspección de trabajo, clausuraron el obraje y todo. ¿Pero por qué, Sabina? Mira, había un chico de 16 años o 14, pero era así, 14 o 16, down, trabajando, llevando todo, con hachas, con motosierras, etcétera, cortando, trabajando. O sea, ya es un menor trabajando, eso es trata. Pero además era down, o sea, era un chiquito totalmente imposibilitado, digamos, de sobrellevar ese trabajo por sí mismo. O sea, alguien lo metió y lo usaba en ese lugar. Las habitaciones y demás de los trabajadores que eran arriados en camiones, y si alguno decía que no y que no podía, andate porque había 20 más esperando, porque la necesidad era mucha, estaban, por supuesto, a ras de suelo, llovía y se mojaban con barro, en viviendas que eran las de plástico negro grueso, ¿viste? El plástico bien grueso, eso eran plástico con maderas, eran las viviendas. No te puedo explicar la pobreza, el hacinamiento, la mugre, la falta de comida. Pero por otro lado, lo que producían para que se les pagara, recuerdo, era por día la montaña de troncos que lograban cortar. Entonces, digamos, su jornal terminaba cuando, y sin mentirte, las montañas eran como del alto de este techo, enormes, y eso era un jornal, y por el jornal se les pagaba, suponte, qué sé yo, no me acuerdo el precio, era hace muchos años, pero que como si hoy te dijera 100 pesos. Una miseria. O sea, era explotación total, era hacinamiento, eran las condiciones de vida mal. Entonces, eso vi laboralmente, y entonces empecé a aprender y a decir cómo se puede explotar así a la gente, y empecé a aprender que eso era trata de personas, pero luego me pasó también en periodismo encontrar y cubrir, digamos, en Ruta 14 para Clarín, justamente, no solo Gualeguaychú, sino cerca de Concordia, en Colón, cubrir operativos de gendarmería donde había, por ejemplo, uno me acuerdo, cerca de Concordia, estaba el comandante de gendarmería Mayeret de apellido, y dos chicas, jovencitas chinas, indocumentadas, con dos masculinos argentinos que venían del norte, desde triple frontera, rumbo a Buenos Aires. Mirá, Sabi, cada vez que haya en un auto, que vos veas la noticia, chicas indocumentadas con hombres, es tal cual, o sea, las están llevando a esclavitud sexual, y sobre todo siendo extranjeras, pero también pueden ser menores de nuestro país. Y entonces ahí me acuerdo que Mayeret me dijo, esto es mafia, esto es trata de personas. Yo abría los ojos así porque eran las primeras veces que yo me chocaba con esto. Y me dice, y hace rato que están operando en Argentina las tríadas chinas. O sea, la peor mafia china. Están operando en Argentina, no solo por la trata, sino todo el tema de los almacenes y demás, ¿viste? De orientales,
en Buenos Aires y que cada tanto se ve que hubo una balaceada y que alguien murió y que es porque van cobrando, ¿sí? Al mejor estilo mafia, ¿sí? de Italia, van cobrando la protección y demás de las tríadas. Y luego el caso Schiaffino me marcó por completo. El caso Schiaffino, 2004, una nena de 14 años que sale a bailar, que engancha a un chico en un boliche. Él era el reclutador, pero ella no lo sabía, por supuesto. Le encanta, baila, etcétera. Él le dice, vamos a tomar un café, salimos en el auto, te lo digo en 2 palabras, como fue el caso Schiaffino. Y entonces la lleva y le dice, pero antes pasamos por casa, que voy a buscar, no sé, poner una campera, ponerle algo. Entonces, sí, como no, la nenita, 14 años, re inocente. Entonces, pasan por la casa de los Schiaffino y ahí la bajan. Todo estaba preparado para trata de personas, la meten en un cuarto ciego, solamente había una puerta que se abría de afuera, había una cama donde después de 3 meses que la madre tanto insistió y la lograron encontrar con la policía, en esa cama había semen de muchos hombres, había sangre de distintas chicas, porque a ella de inmediato la violan varios hombres para someterla. La golpearon con alambres de púa, la quemaron con cigarrillos, la cortaron con vidrios, entró al hospital en una ocasión por las costillas quebradas a patadas y golpes. ¿Y eso pasó acá? En Gualeguaychú, fue 2004, y entonces me acuerdo que Eli Pivas estaba de jueza. Eli Pivas es una mujer que ha luchado contra la trata a full, a muerte, y entonces Eli me instruyó y me enseñó mucho, o sea, haciendo yo los reportajes, ella me enseñaba y me decía, esto es la trata, esto es el periodo de Ablande, y yo escuchaba periodo de Ablande. Ahora sé muy bien lo que es el periodo de Ablande. En todos los países del planeta hay periodo de Ablande, donde, a ver, si a vos te llevara trata, pongámosle, yo te iba a preguntar, ¿cualquier persona es víctima, puede ser víctima de trata? Y de distintas tratas, porque ahora te voy a decir que hay muchas clases de trata. Pero suponte vos, Sabi que sos una colega bonita y joven, te captan y te llevan, ¿sí? Alguien dice, Sabina da el perfil para la clientela que esperamos. ¿Y qué va a hacer Sabina? Va a patalear, va a gritar y va a decir, no. Entonces uno dice, pero ¿cómo es que lo hacen? Entonces ahí viene, fíjate vos, ese chismorroteo así, viste, digamos, de pueblerino que dicen, están porque les gusta, son chantas porque no quieren trabajar y sacan plata. Sí, entonces, sí, bueno, sí. Entonces uno diría, porque si no, yo me resistiría hasta el final. Bueno, te cuento que si te resististe pasa lo de esa chica, te recuerdo. Violada varias veces por distintos hombres para quebrarle la voluntad. Golpeada con alambres de púa, cables, me acuerdo también con cables. Quemada con cigarrillos, cortada con vidrios, quebrada las costillas. Pero hay otros métodos también, aparte de que le quitan la identidad exterior, o sea, documentos, teléfono, posibilidad de contacto con el exterior. Después te cuento que le quitan la identidad interior, pero eso es otra cosa. Otro método de Ablande, hambrearlas. Pasate 4 días sin comer, haces lo que te dicen. Sed, días sin tomar un gramo de agua, un trago de agua, sed. Y además que como te captan, es porque entonces te conocen, te ven, saben de dónde sos, en dónde vivís, y viene la amenaza. ¿Vos te escapás? Perfecto, pero mañana está acá tu hermana, tu prima, tu hija, tu madre. ¿Te escapás? Tu mamá está en la cuneta mañana. ¿Eso querés vos? Entonces vos, donde están amenazando lo más amado de tu vida, te callás y te sometés. Entonces es el periodo que a veces son 3 días, a veces es una semana, a veces son 20 días, el periodo de Ablande, hasta que entonces salir a la calle es casi una liberación y ya haces lo que te dicen. Porque la trata es esclavitud, neta, llana, total, pero las rejas están adentro. Y vos sabés que estás encarcelado. Pero no para ser conscientes de ver cuándo hay trata y cuándo no, cuando se ven mujeres u hombres en la calle ofreciéndose sexualmente, ¿ellos son víctimas de trata? Puede ser. ¿Qué pasa con eso de la voluntad? Sí. Puede ser como puede no ser, Sabina. Hay que ver cada caso. Mira, voy a tratar de explicarlo rápido porque si no, esto lleva tiempo, pero voy a tratar de ser muy breve y además clara. ¿Cómo fuiste con los diputados? Como fui con los diputados, que era del Parlasur, ahí había, sí, bueno. Después queremos saber por qué te invitaron. Bien, porque hay equivocaciones en la... No, estoy bromeando. Éramos un panel de 4 personas, había un juez federal, había un psiquiatra que ha hecho inclusive, ha creado parámetros de estudio que la Suprema Corte aplica en casos, por ejemplo, de trata y de abuso sexual y de violencia contra las mujeres, este psiquiatra, y estaba también Daniel Arroyo, que fue ministro de Trabajo de Provincia de Buenos Aires y viceministro de Trabajo de la Nación en algún momento. Bueno, éramos un panel de 4.
Bien, pero eso es anecdótico, o sea, digamos, lo importante es que en todo caso los parlamentarios del Mercosur estaban interesados en avanzar sobre esto, porque además la trata es transnacional, hay mucho cruce de víctimas entre nuestros países, hay mucha venta de un lado a otro, ¿sí? Y entonces es necesario crecer en el conocimiento y en la aplicación, y, para poder hacer mejores leyes y en la aplicación de las leyes. Claro. Pero me preguntaste cómo se diferencia. Sí. Entonces, hay prostitución voluntaria, lo voy poniendo entre comillas. Hay explotación sexual y hay trata sexual. Y las tres pueden convivir en el mismo prostíbulo o en la misma calle. ¿Qué pasa con cada una? ¿Qué es la trata? La víctima es víctima, o sea, nunca quiso, nunca lo soñó, nunca lo pensó, nunca lo pidió. La captaron, la capturaron, la secuestraron y la metieron y está contra su voluntad. La explotación sexual es aquella que se da cuando la persona que ejerce la prostitución fue por sus propios medios y dijo, hagamos un pacto y yo voy a estar acá en el prostíbulo, ¿cuánto porcentaje para vos, que sos el proxeneta, y para mí? Sí. ¿Por qué es explotación? Porque si pautaron 80-20, 80 para la prostituta o prostituto y 20 para el otro, termina siendo al revés. O sea, vienen las amenazas, etcétera, y pasa a ser la explotación porque se le queda con casi todo el dinero y le da lo mínimo. Es explotación. Bajo amenaza también. Bajo amenaza, lo que sea, o te echo o no podés, o sea, porque la que cae ahí cae por necesidad. Claro. Entonces, la cuestión es que se termina quedando con... Está bien eso, porque nadie cae por vocación. Ahora te voy a profundizar un poquito eso porque es un punto que a mí me parece clave. Y luego está la prostitución, digamos, entre comillas, voluntaria, que es que suponte que fue y que la pauta se cumplió. Entonces, si se cumplió es prostitución simplemente, si no se cumplió es explotación laboral, y ahí vienen también horarios, comida, hijos, todo, o sea, y trata. Te voy a decir, Sabina, que la ligazón de la prostitución con la trata es absoluta. En Argentina, el 74% de las víctimas de trata recuperadas en operativos, en denuncias, en lo que sea, se encontraron dentro de los prostíbulos. No en la calle, no en la Ruta 14, no en un barco, no, dentro del prostíbulo. O sea, el prostíbulo es el lugar donde se ejerce la trata. Y además, esta cuestión de la explotación y demás. Vos preguntaste hoy, dijiste una palabra muy importante, voluntariedad. Nuestra ley... tenemos una ley de 2008 que después fue perfeccionada en 2012. La ley de trata en Argentina ya en estos momentos salta por arriba de la cuestión de la voluntariedad. ¿Por qué? Porque antes de esta ley y todo, me tocó trabajando para Canal 2 justamente, me acuerdo que yo iba, por ejemplo, nos avisaban que había un operativo de la policía. ¿En dónde? En un prostíbulo, me tocó ir a Urquiza al Oeste, etcétera, camarógrafos, veíamos qué pasaba, las llevaban a todas las chicas. Me acuerdo que ahí aparecían uruguayas, indocumentadas, caían a gendarmería, las fichaban a todas y después las exportaban de vuelta al Uruguay, ¿sí? Las devolvían. Entonces, eso era tráfico y era trata, ¿no? Pero entonces, ¿a qué voy? A que las que terminaban siendo fichadas, fotografiadas, las chicas, las mujeres grandes, porque además se las consideraba responsables porque siendo adulta mayor de edad, seguramente sabía lo que hacía y era responsable de esa situación. Todo el que era menor era antes corrupción de menores. Luego vino la ley de trata. Hoy por hoy la ley de trata dice, mira, no importa la edad. Prima facie, o sea, de entrada, todas son víctimas. ¿Por qué? Porque hay que analizar los casos y no sabemos si tiene 23 pero está acá presa desde los 15. Claro. O si es explotación, o si la capturaron a los 22, porque ¿por qué vamos a decir que capturan a todas las menores? O sea, la capturaron como a Marita Verón y era una chica grande con su hija, o sea, entonces puede ser captada por la trata siendo adulta. Entonces, eso de que la encuentran dentro de un prostíbulo y todas son culpables si son adultas y las otras no, no va más. Luego... Ahora todas son víctimas de entrada. De entrada. Y después hay que analizar qué pasa. Sí. Y al que está a cargo del prostíbulo se lo considera también prima facie culpable de, y después se analizará. Porque si no antes se invertía la carga de la prueba. Los abogados entienden mucho de esto. La carga de la prueba la tiene el que acusa. Yo te acuso de ladrona y yo tengo que demostrar que vos robaste. Vos no tenés que demostrar que sos inocente. Eso dice la ley argentina. Defiende a la persona más vulnerable, o sea, al acusado. Pero con la trata y los prostíbulos pasaba al revés.
la víctima tenía que demostrar que era inocente. O que la habían captado o que estaba ahí contra su... Tenía que demostrarlo. Porque si no, para la ley ya era una culpable. Y ahí es cuando se utiliza la famosa frase revictimizar a la víctima. Por supuesto. Porque tras que sos víctima, y de esto, para y con las preguntas, volver a narrar. Sabina, con todo, claro, y aparte tratándote que por qué estabas ahí y que, y te gustaba, o sea, todas esas, sí. Digamos, bueno, entonces, ¿qué pasa con la ley? Dice, primero que nada, nadie soñó con esa vida. Vos soñabas con ser periodista, yo también, otros con ser bomberos, locutoras, maestras. ¿Quién soñaba con vivir esa vida que es una vida miserable? ¿Quién soñaba, aunque voluntariamente haya caído diciendo al proxeneta, acá vengo a hacer una pauta con vos y voy a empezar a ejercer la prostitución acá adentro? Aunque lo haya hecho así, la voluntariedad puede estar viciada. Se llama, digamos, para la ley, vicio de consentimiento. ¿Por qué? Porque hay una encerrona de la vida que te encajonó y terminaste ahí, pero no era tu primera opción, ni tu segunda, ni tu tercera, no era tu sueño. O sea, quizás sí fuiste, pero hay vicio de consentimiento. Entonces la voluntariedad está viciada. Claro. Entonces la libre opción no existe. Entonces aquello de que están porque quieren tampoco existe, ¿sí? Y muchas veces hay operativos, primero que nada, el proxeneta les enseña a decir, acá viene la cana, primero que nada sos mayor. Segundo, estás por tu voluntad. Tercero, todos te tratamos re bien, estás bien alimentada, tenés contacto con tu familia, tenés celular, o sea, todo está perfecto. Entonces encontramos con que hay coberturas periodísticas y que hablan por ahí con las víctimas, y las víctimas dicen, pero por favor, yo acá no soy víctima, yo estoy perfectamente bien. Claro. Y también vemos que las sacan y a los 2 días vuelven. ¿Y por qué volvieron? Primero, porque muchas no se animan a volver a sus casas. Eso pasa mucho con la víctima de trata. Y esto lo explicó muy bien el psiquiatra que te decía que estuvo ahora en el Congreso de la Nación, en este encuentro con el Parlasur. El síndrome postraumático hace que la víctima se considere sucia, culpable, manoseada, violada. Ya no soy yo, ya no soy la que era, ya no quedó nada de mí. Ahí viene lo que te decía, que le quitan su identidad interior. Entonces la que fui, la que soñé, la que quise ser, ya no existe. Ya a partir de la primera vez que un tipo, perdonen las palabras, a vos y a la audiencia, para ser claro. Pero para ser clara tengo que decir algunas cosas, o sea, y no nos asustemos de palabras, asustémonos de los hechos. La primera vez que un tipo la montó y la violó contra su voluntad, de ahí en más todo es una sola violación. Porque no es que después ella empezó gustosa a aceptar, no, porque nunca pidió eso. Entonces toda su vida, la víctima de trata, es una sola violación durante años. Pero además viene otra cosa, ¿sabes? Una vez fui a un prostíbulo. Veas tu cara. Yo era más joven que vos todavía cuando era periodista y digo, quiero conocer la noche de Gualeguaychú oculta. ¿Qué pasa donde nadie revela, a ver, esos lugares más oscuros? Nadie me quiso acompañar, digamos, de mis colegas, camarógrafos, compañeros periodistas, familiares, y yo quedé solita. Entonces fui a la policía y digo, voy a salir de ronda con la policía. Ajá. Entonces, claro, no salí con la policía. Y cuando entramos al prostíbulo, el dueño dice, ¿y esta quién es? Si revelábamos que era una periodista que estaba investigando qué pasaba ahí, no te quiero contar dónde terminábamos todos. Entonces la policía le dice, es la nueva delegada judicial. Y yo pasé por delegada judicial. Mira, Sabina, era un prostíbulo de Urquiza al Oeste. Yo vi tristeza, vi ambiente gris, vi mujeres con cuerpos deformes, digamos, o sea, gordas, rollizas, de corpiño, o sea, digamos, nada de glamour. La sexy mujer bonita, o sea, Julia Roberts, no. Vi que tenían pulseritas y cintitas atadas, y yo le digo después, ¿qué es esto? Y me explicaron que por cada cliente tienen que marcarse. Encima viste animal vacuno que se marca, o sea, se tienen que marcar, y además por lo que hacen tomar, la calidad de lo que toman, porque tienen que rendir cuentas después de lo que le hicieron gastar al cliente. Si le hacen gastar poquito, son penalizadas. Entonces, y tienen que tomar con el cliente. Entonces, ahí viene alcohol. Después viene la alcoholización propia que hacen para olvidar y evadirse. Y la trata y prostitución está ligada siempre también al narco. O sea, las hacen vender droga y consumir muchas veces. Entonces, vos tenés mujeres violadas, castigadas,
hambreadas, deprimidas, la depresión mina la salud y te agobia y te agota y te va acabando. Las tenés con alcohol, con droga, embarazadas. Muchas veces, aparte el condón no es para nada infalible, entonces surgen embarazos que les hacen abortar, o sea que cuerpos con abortos. O bien, y esta es otra de las maneras en que opera la trata, hacen quedar embarazada a la víctima y le quitan el bebé. De esto hay muchas denuncias, porque entonces la amenaza es, hablas, tu bebé la paga, ¿sí? Claro. Entonces, con todo ese combo, la expectativa de vida, ¿sabes cuál es? Según la Fundación María de los Ángeles, que es la de Susana Trimarco en Argentina, y también según Mercedes Azorati de Fundación El Otro acá en Argentina, 35 años, claro. Expectativa de vida. No tenemos más tiempo, Vera. Una última pregunta. Nos quedó que hay mucha trata. Mira, hay trata laboral, trata sexual, sicariato, halconeo, que es controlar a otros pero que te obligan. Hay niño soldado, hay tráfico de órganos, hay producción de óvulos para producir bebés y personas para venderlos, hay matrimonio servil, hay pornografía infantil, hay un montón de... A ver, la trata es enorme. En Gualeguaychú hay trata, señoras y señores. Esa era la pregunta que tenía para el final. Hay trata, totalmente. De todos estos tipos. Por supuesto, porque te nombré el obraje maderero, te nombré la Ruta 14 con las chicas, no te nombré, pero te digo ahora, el río Uruguay, donde pasan por la noche en canoa, se entra a coreanos indocumentados, a chinos, a dominicanas, para proteger a las chicas dominicanas que terminaban todas víctimas de la trata en Argentina. Randazzo, el exministro del Interior, cambió las normas de migración y obligó a que tenía que haber visa de los dominicanos que ingresen a Argentina, pero para protegerlas, para saber cuántas entraban, en qué fecha, con qué nombre, porque si no eran ignotos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? La trata las maneja por Uruguay, hay muchas dominicanas traficadas en Uruguay y entran muchas veces en la oscuridad por el río Uruguay a Argentina. Hace 2 años se desbarató 16 personas detenidas, una red de tráfico y trata de personas que eran uruguayos, argentinos y chinos que entraban a dominicanas y a chinos, ¿sí? Pero después hay de otras nacionalidades, después hay trata laboral en los arándanos, no de acá, sino del norte entrerriano, ha habido trata laboral, etcétera, etcétera, podría seguir. Sí. Lamentablemente hay mucho para hablar del tema, eso es lo que... Lo importante, Sabina, es que tomemos conciencia, que no juzguemos cuando veamos una persona, por ejemplo, parada en la esquina. No sabe si es víctima, si es explotada, si fue voluntaria pero empujada por la vida, si fue qué. O sea, aquello de chicas de vida fácil, la última estupidez que podríamos llegar a decir es chicas de vida fácil, porque esto de fácil no tiene nada. No tiene nada. Verónica Toller, muchísimas gracias. Mejor me callo, ¿no? Ya nos pasamos de horario. Gracias totales. Bueno, gracias también a ustedes por habernos acompañado un jueves más. Los esperamos la próxima semana en Observadores.